Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Bueno, pues ¿a cuántos de los que estamos aquí nos gusta el fútbol? Yo creo que a muchos, ¿verdad? A la mayoría. Y a pesar de que hoy hay liguilla, estamos aquí. Así que muchas gracias por acompañarnos y por estar aquí. Y sean muy bienvenidos todos. Y vamos a empezar con la palabra de Dios. Pero antes quiero contarles algo. En el fútbol, especialmente en el fútbol profesional, los equipos se preparan para cada partido. Cada semana se tienen que estar preparando para jugar un partido. Y usan tácticas y estrategias necesarias que les puedan ayudar o sumar para ganar esos partidos. Y una de sus estrategias es que analizan a los rivales antes de jugar un partido contra ellos. Pueden analizarlos por medio de videos. Usan esta estrategia para ver sus fortalezas, sus debilidades, por dónde los pueden atacar, por dónde les pueden hacer daño, quiénes son sus jugadores más fuertes, más peligrosos, quiénes son los más débiles, y entre otras muchas tácticas y estrategias que usan ellos. Y en el fútbol se usan frases como si el partido es el domingo, entrenan de lunes a sábado para jugar el domingo. Y se usan frases como: el partido comienza desde el lunes. Desde el lunes comienza el partido. No es hasta el domingo que comienza el partido para ganar. El partido comienza desde el lunes, porque desde el lunes se tienen que estar preparando para ese partido. Y les repito, analizan al rival, analizan para que cuando llegue el partido puedan tener ventaja sobre ellos, puedan sacar ventaja y poder ganar con mayor facilidad, si se pudiera decir. Les repito esto porque en nuestra vida es igual. En nuestra vida pasa lo mismo. Satanás, no sé cuántos de ustedes saben, pero Satanás no tiene poder. La palabra dice que Satanás le quitó todo poder y toda autoridad que él tenía en la cruz. Pero el único poder que él tiene es el que nosotros le damos. Y nosotros se lo damos a través de nuestros pensamientos, de nuestros temores, de nuestros deseos. Y les platicaba esto porque Él es muy estratégico. Él observa nuestro comportamiento, ve cómo nos comportamos, porque ahí es donde Él puede sembrar esa semilla, esa semilla de temor, esa semilla de tentación. En especial lo que les quiero hablar hoy es sobre cómo Satanás nos tienta y cómo estar preparados para la batalla, cómo estar preparados para el partido. Y lo vamos a hacer analizando cómo es que obra Satanás, porque nosotros tenemos todas las de ganar, nosotros tenemos todas las armas necesarias para ganarle la batalla antes de que comience. Dios le quitó al enemigo todo poder, toda autoridad se la quitó en la cruz. Él no tiene poder, es una de las ventajas. Otra de las ventajas es que Él nos necesita a nosotros para poder afectarnos, para poder hacernos caer. Y quiero que hoy veamos y estudiemos un poco de cómo Él nos puede atacar y cómo estar protegidos y cómo estar a tantos y cómo ganar la batalla antes de que comience. El título de este mensaje es así: gana la batalla antes de que comience. Gánale la batalla a la tentación antes de que ella venga.
Y para eso debemos estar preparados y atentos y saber y analizar cómo es que Él nos tienta, cómo es que Él nos ataca. Y antes de comenzar, quiero que veamos un poco de una definición según el diccionario de lo que es la tentación. Dice, la tentación es el deseo de realizar una acción inmediatamente agradable, pero probablemente dañina a largo plazo. La tentación es el impulso que nos mueve a hacer algo, especialmente algo malo. Otra cosa que quisiera dejar en claro es que la tentación no es un pecado. Muchas veces podemos pensar que la tentación es pecado, pero en realidad no es un pecado. Ver a una niña bonita, a un niño bonito, no es pecado. El pecado entra cuando lo comienzas a desear, cuando la comienzas a desear. O si eres tentado a comerte un rico cheesecake de zarzamora o un pay de queso como los que hace la hermana Kite, que están buenísimos, ese no es pecado. El pecado es si tú tienes alguna enfermedad relacionada con el azúcar o alguna otra enfermedad que sabes que si lo comes te va a hacer daño, entonces estás cayendo en la tentación. Otra de las cosas es que Satanás y Dios están presentes en nuestras pruebas y en nuestras tentaciones. Satanás es el que tienta, Dios no es el que tienta. Dios está incluido en nuestras pruebas. Y las pruebas y las tentaciones por las que pasamos, les digo esto porque la tentación es parte de la prueba. Aunque Dios no es el que nos tiente, pero Dios no es el que nos tienta, pero la tentación es parte de la prueba. Dice la palabra que el Espíritu de Dios llevó al desierto a Jesús, es decir, al lugar de la tentación, para que fuera tentado por el diablo. Aunque Él tiene que ver, pero Satanás no es el que nos tienta. Él nos prueba y sus objetivos son totalmente diferentes. Por ejemplo, Satanás, su objetivo con su tentación es hacernos caer, es pecar y hacernos morir. Nos hace caer, nos hace pecar, después nos acusa y después nos mata. En cambio, Dios con la prueba busca un bien para nosotros, busca fortalecer esas debilidades que nosotros tenemos, busca formarnos conforme a su carácter, busca hacernos santos cada día. Otra de las cosas que quiero que nos demos cuenta es que muchas veces le echamos la culpa o al que nos tienta o a la tentación. Como en el caso de Adán y Eva. ¿Quién fue el primero que pecó? ¿Adán o Eva? Eva. Eva fue la primera que pecó. Y después Eva hizo pecar a Adán. Le dio de probar del fruto, que muchos cuando escuchamos pensamos que es una manzana, el fruto de la tentación, pero la palabra no dice que es una manzana, solo dice que es un fruto. Ahora vemos que cuando le preguntan a Eva, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Por qué caíste? Eva dice, es que la serpiente, es que el tentador, es que él tuvo la culpa porque me tentó. Y cuando le preguntaron a Adán, ¿por qué desobedeciste? Es que la mujer que me diste, es que la tentación. Y tenemos que ser conscientes de que nosotros somos los protagonistas principales de la tentación. Cuando nos vemos en la tentación, nosotros somos los protagonistas. No es ni el tentador ni la tentación, sino nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Satanás, como lo decíamos, no tiene ningún poder, no tiene ninguna autoridad, a menos que nosotros seamos sus aliados. Y dejamos que Él siembre esa tentación en nosotros cuando nosotros permitimos o dejamos entrar pensamientos malos en nuestra mente, o dejamos que nuestros deseos en apoyo
con los deseos y los pensamientos de este mundo puedan influir en nosotros. Es ahí cuando Satanás, una vez que ya está en nosotros ese pensamiento, ese deseo pecaminoso, entonces Satanás es cuando llega y siembra la tentación a través del temor y el placer para hacernos caer. Para entender, espero que me esté dando a entender, pero para entender un poquito más de esto que les estoy hablando, vamos a ver un poco mejor cómo es que opera la tentación a la luz de Santiago 1:13, del 13 al 16. No tenemos proyector ahorita, pero ahí en sus Biblias, si me pueden acompañar, yo voy a estar leyendo una versión que se llama Nueva Versión Internacional, pero ahí con la versión que ustedes traigan me pueden seguir. No es muy diferente. Santiago 1:13 al 16. Dice así, que nadie al ser tentado diga, es Dios el que me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie, sino todo lo contrario. Cada uno es tentado con sus propios malos deseos que lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. Voy a leer otra vez desde el verso 15. Luego, desde el verso 14, perdón. Sino todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. Como vemos aquí, no podemos echarle la culpa ni a Dios, ni al tentador, ni a la tentación. Dice que nuestros propios deseos, de nuestros propios pensamientos, es de donde damos luz al pecado. Y nuestros sentidos son las puertas a nuestra alma, a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos. Y lo que vemos, lo que escuchamos, lo que tocamos, lo que comemos, son las puertas a nuestra alma. Por ahí es por donde entran todo de lo que nosotros nos llenamos. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que vemos. ¿Qué es lo que estamos viendo en la tele? ¿Qué es lo que estamos viendo en nuestras redes sociales? Tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos. ¿Qué estamos escuchando? ¿Estamos escuchando queja? ¿Estamos escuchando preocupaciones? ¿Estamos escuchando ofensas? ¿Qué tipo de música estamos escuchando para los jóvenes? También hay que tener mucho cuidado qué es lo que tocamos, porque a través de nuestros sentidos es por donde pueden entrar esos malos deseos. Pero nosotros tomamos la decisión si dejamos entrar malos deseos o si dejamos entrar buenos deseos, y conforme a esos deseos y pensamientos y todo lo que llega a nuestro interior es como vamos a actuar. Dice la palabra que de la abundancia del corazón mana la vida. Y quiero poner un ejemplo, quiero poner algunos ejemplos con Judas y con Pedro. Así que los invito a que me acompañen al libro de Mateo 26, versos del 14 al 16. Mateo 26, versos del 14 al 16. A continuación aquí vamos a leer cómo
cómo Judas da luz al pecado, pero es un pecado o está actuando conforme a lo que ya había en su corazón. Si todos recuerdan, me imagino que todos saben, Judas fue quien entregó a nuestro Señor Jesucristo. Y le voy a dar lectura en el verso 14. Dice: uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. Verso 15. ¿Cuánto me dan y yo les entrego a Jesús?, les propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata, y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. Vemos aquí a Judas dando a luz a su pecado, pero estaba dando a luz porque no porque se le ocurrió en el momento, o no porque ese pensamiento le llegó en un instante y dijo, lo voy a entregar. No, sino que ya venía tiempo atrás arrastrando con ese deseo, con ese sentimiento. Y tal vez su deseo no era entregar a Jesús, pero su deseo por el dinero, porque vemos aquí que lo entrega por 30 monedas de plata, fue más fuerte, fue más poderoso que el amor que le pudiera tener a Jesús. Y para que nos quede un poquito más claro, vamos a Juan 12, del 1 al 6. Dice, bueno, espera un poquito, Juan 12, verso 1 al 6. Seis días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Pasamos al verso 3, nos adelantamos al 3. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándole luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde traicionaría a Jesús, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Pero dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Pues vemos aquí que para Satanás no fue mucho problema tentar a Judas. Judas permitió que esos deseos pudieran entrar a su vida. El deseo por el amor al dinero, el deseo por lo que el dinero, la posición, el respeto que el dinero le pudiera dar fue más fuerte que su amor al Señor. Y por eso terminó entregándolo. Y Satanás tuvo éxito porque una vez que Judas permitió que este deseo entrara en él le sembró o le susurró la idea de todo el placer, todas las cosas que temporalmente le podían traer a él como beneficio de ese dinero. Mientras que usaba el temor, vimos que Satanás usa el temor y el deseo para atacarnos, para hacernos caer. Mientras que el temor de que Jesús tal vez nunca derrocaría a los romanos, el temor de que tal vez Jesús no era el Mesías en realidad, porque recordemos que en ese tiempo era perseguido y todos los fariseos, los escribas decían que por lo que hacía él no podía ser el Mesías. Entonces Satanás tuvo éxito porque encontró en el corazón de Judas malos deseos, malos pensamientos que él mismo dejó entrar en ellos, y entonces lo atacó con ese temor
con el temor de que tal vez Jesús no era quien decía ser, y al mismo tiempo lo seducía con el placer de lo que ese dinero le podía dar, con el placer de qué podía comprar, con el placer de qué posición le podía dar. Vamos a ver a otro ejemplo ahora con Pedro. Vamos a Mateo 26, ahí muy cerca de donde estaban. Mateo 26, versos 69 al 65. Mateo 26, del 69 al 65. Le voy a dar lectura. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. En estos versículos que vamos a ver a continuación, es igual Pedro ya dando luz al pecado. Dice: tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: no sé de lo que estás hablando. Luego salió a la puerta, donde otra criada lo vio y le dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar, jurándoles: a ese hombre ni lo conozco. Verso 73. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó a echarles maldiciones y les juró: a ese hombre ni lo conozco. En ese instante el gallo cantó. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo de ahí lloró amargamente. Vemos aquí un Pedro dando luz a su pecado. No sé si ustedes recuerden, si no les cuento un poco la historia. Jesús le anuncia a Pedro que lo negaría. Pedro era un hombre que siempre reaccionaba por impulso. Siempre era como de ir adelante, y yo lo voy a hacer, y yo lo puedo hacer. Pero no tenía cuidado de lo que entraba en su corazón, no tenían cuidado del ataque, de cómo Satanás lo podía envolver y usar eso que él era para afectarlo. Entonces Jesús les está anunciando que va a ir a la cruz. Jesús les está anunciando a sus discípulos que tenía que ir a la cruz y sufrir muchas cosas a manos de los fariseos, de los maestros de la ley. Y entonces le dice Pedro, le dice: no, tú no tienes que ir a la cruz. Le dice: no, tú no vas a ir a la cruz. Y en ese instante Jesús le dice: aléjate de mí, Satanás, porque tú estás pensando en las cosas de este mundo, no estás pensando en las cosas de Dios. Ahora suena muy fuerte esto que le dice Jesús a Pedro, pero Jesús lo está haciendo ver su error. Le está haciendo ver que en su corazón, en su mente, en sus pensamientos están las cosas de este mundo, está el deseo de ser protegido, está el deseo de vivir sin tener que sufrir nada. Me imagino que Pedro le dijo: no, Señor, tú no tienes que ir a la cruz, mira que vamos a hacer grandes cosas, o qué sé yo. Porque él quería agradar a Jesús, él quería agradar al Señor, pero eso, en vez de ser una fortaleza de Pedro, se estaba convirtiendo en una debilidad, porque se estaba dejando llevar por sus impulsos. Y el Señor le hace que vea dentro de él, le dice:
aléjate de mí, Satanás, porque tú no estás pensando en las cosas de este mundo. Entonces leemos en Juan 12 que cuando Pedro, perdón, no era Juan 12, Mateo 26, cuando Pedro niega al Señor, ya era demasiado tarde, porque Pedro ya había permitido que esos deseos, que esos pensamientos, Satanás lo tentó haciéndole creer lo tentó con el temor de todo lo que iba a sufrir si le era leal a Jesús. Lo tentó en decirle, si tú no lo niegas, vas a morir, vas a ir a la cárcel. Y también al mismo tiempo lo tentó con el placer de su libertad, con el placer de su tranquilidad, con el placer de tener seguridad. Cuando Pedro antes le había declarado a Jesús y le había dicho, Señor, si tengo que ir contigo y sufrir contigo, lo haré. Si tengo que morir por ti, lo haré. Y Jesús rápidamente lo detiene y le dice, te aseguro que antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y yo me pregunto, ¿por qué Pedro no se detuvo un instante? No pensó un momento y dijo, ¿por qué Jesús me está diciendo esto? ¿Qué ve en mi corazón? ¿Por qué no le preguntó, ¿qué es lo que tú ves, Jesús, en mi corazón? ¿Por qué crees que yo te voy a negar 3 veces? Por lo contrario, dijo, no, Señor, yo estaré contigo, yo te acompañaré, yo iré contigo, si tengo que sufrir, sufriré. Pero en realidad Pedro no estaba preparado para sufrir. Por eso es que cayó en la tentación, por eso es que cayó en las manos de Satanás. Y llegando aquí, quiero que ahí donde estás en tu lugar, pensemos en un momento. Tal vez no lo puedes hacer ahorita, pero te invito a que si puedes rápidamente repasar un poco y mires en tu interior, ¿qué es eso? ¿Qué es eso en lo que estoy recurriendo a caer? ¿Qué es eso en lo que estoy siendo tentado? ¿Qué es eso en lo que estoy poniendo antes que a Dios? A Judas fue su idolatría lo que lo hizo caer, su amor al dinero. La idolatría es todo lo que está antes que el Señor, todo lo que está antes que Dios. Esa es idolatría. Idolatría no es solo hincársele enfrente de una imagen o como en la India, que tienen millones de ídolos, animales, imágenes, entre eso. No simplemente eso es idolatría. La idolatría, de acuerdo con la Biblia, es todo lo que nosotros ponemos antes de Dios, todo lo que deseamos, lo que anhelamos, antes que anhelar a Dios en primer lugar. Los fariseos anhelaban, fueron tentados con el placer de ser protagonistas, de ser saludados en las plazas, con ocupar los primeros lugares en las sinagogas, en el templo. La mujer de Lot fue tentada con la comodidad de su hogar, fue tentada con el placer que le daba la comodidad de su hogar, estar en su casa, mientras que el temor de tener que salir a su casa, de tener que ir a otra ciudad, de que empezar de nuevo, también la tentó, y por eso fue que no resistió y volteó atrás. El sacerdote Elí fue tentado con el placer de lo que la paz le traería, mientras que el temor de tener que corregir, de tener que educar a sus hijos, lo hicieran salir de esa paz, de esa tranquilidad. Raquel dijo,
si no tengo un hijo me muero. Fue tentada con los placeres que ese hijo le podían dar, con la seguridad que el hijo, porque Raquel era una mujer de la que se burlaban porque no podía tener hijos. Entonces dijo, si no tengo un hijo me muero. Cuando Dios nos dice, bástate en mi gracia. No necesitas nada más que a mí. No necesitas nada más que lo que yo soy, lo que yo te puedo dar. Y quiero que veamos a continuación el otro lado de la historia. La otra cara de la moneda, otra historia completamente diferente. Y quiero que me acompañen a Mateo, verso 4. Mateo 4, del 1 al 11. Dice así: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Verso 2. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Es decir, en el momento de nuestra debilidad. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo le llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándole a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sirve solamente a Él. Pues Jesús pudo vencer a la tentación simplemente porque en su corazón no había nada impuro, en su corazón no había ningún pensamiento pecaminoso, en su corazón no había ningún deseo que se saliera fuera de la voluntad de Dios. Y Satanás sabía esto, Satanás sabía que no lo podía tentar ahí, porque en realidad no había nada ahí donde él lo pudiera tentar. Entonces me imagino que Satanás dijo: ¿cómo lo puedo tentar? ¿Cómo lo voy a tentar si no encuentro por dónde entrar? No encuentro en dónde puedo sembrar ese placer, ese temor. Y sabemos que Jesús es la palabra hecha carne. Entonces me imagino que pensó y dijo: pues por medio de la palabra. Y si se fijan, Satanás le empezó a hablar de la palabra. Satanás también se sabe la palabra. Pero quiso engañar, Satanás quiso engañar con la palabra a quien era la palabra. Imposible. Y Jesús nos deja ver su corazón, nos deja ver lo que había en él, cuáles eran sus deseos, sus anhelos, sus motivaciones. Y su mayor anhelo, su mayor motivación era hacer la voluntad de Dios. Su mayor anhelo, su mayor motivación era cumplir con el propósito con el que Dios lo había enviado. Hacer la voluntad de su Padre era su mayor motivación. No había ningún otro placer, no había ningún otro temor. Tal vez el de la separación
de su padre era el único temor que Jesús tenía. Y por eso es que Satanás no tuvo éxito, por eso es que Jesús pudo conquistar a la tentación. No lo tienen que buscar, pero dice en Juan 14:30 al 31, hablando Jesús acerca de Satanás, dice: Él no tiene ningún dominio sobre mí, porque hago exactamente lo que mi Padre me ha ordenado. Satanás no podía entrar en el corazón de Jesús. Satanás no podía hacerlo caer, porque su única voluntad, así como debe ser la nuestra, es hacer la voluntad de Dios. Es amar a Dios sobre todas las cosas, así como Él nos amó a nosotros. Vemos en Juan 4:34, no lo tienen que buscar, tampoco dice: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Mateo 26:39 dice: pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Jesús diciéndole al Padre, Juan 5:30, no busco hacer mi propia voluntad, sino hacer la voluntad del que me envió. Los deseos, los afectos, las motivaciones, los pensamientos de Jesús estaban enfocados en darle la gloria a Dios. Era su único deseo, su única motivación: honrar a su Padre, honrar a Dios, hacer su voluntad. Por eso es que Satanás no tuvo éxito. Quiero poner otro ejemplo también, donde Jesús vuelve a ser tentado, y está en Lucas 22. Si me pueden acompañar a buscar Lucas 22, versos 39 al 46. Versos 32. Lucas 22, verso 39 al 46. Dice así: Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al monte de los Olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo: oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor eran como gotas de sangre que caían a tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo?, les exhortó. Levántense y oren para que no caigan en tentación. Vemos aquí que 2 veces le dice: levántense, oren para que no caigan en tentación. Levántense y oren para que no caigan en tentación. Pues vemos aquí que Jesús, tal vez al leer esto, podemos pensar que Jesús no quería ir a la cruz, porque le estaba diciendo a su Padre: Padre, si es posible, no me hagas sufrir esto que voy a sufrir. Si es posible, no me hagas pasar por esto que voy a pasar. Pero después le dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero en realidad lo que aquí Jesús temía no era el castigo contra su cuerpo. En realidad Jesús no temía a ser clavado en una cruz. Lo que Jesús temía aquí era la culminación del pecado. Era el pecado en su etapa final. ¿Qué es esto? Es la separación del Padre, que es algo a lo que cada uno de nosotros deberíamos de temer. Lo que el pecado produce al final de todo es la separación
con Dios, la separación con nuestro Padre. Eso era lo que temía. Por primera vez en la historia de la eternidad, Jesús se iba a separar de su Padre. Y ese era su mayor temor. Por eso Él le dijo: Padre, si es posible, no me hagas pasar por esto. No me quiero separar de ti, pero mi deseo, mi amor por ti es más fuerte. Así que haré lo que sea tu voluntad, haré lo que tú me digas. Y yo cuando leía esto y cuando lo entendí más profundamente, me sorprendí. Dije: qué increíble lo que Jesús hizo por nosotros. Impresionante cómo se entregó por amor, por ti y por mí. Increíble cómo Dios no, dice la palabra que Dios no escatimó. Dios no nos prohibió a su Hijo. Dios nos entregó a su Hijo para que Él muriera por nosotros, por cada uno de nosotros. Y yo creo que esa es la prueba o la representación más grande del amor, en que Dios nos haya entregado a su Hijo para morir por nosotros, por nuestros pecados. Hebreos 2:18 dice: por haber sufrido Él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Y yo quiero hacerles una pregunta, y es la siguiente: ¿qué están tentados a adorar? Satanás tiene éxito al tentarnos porque tenemos deseos, pensamientos, sentimientos pecaminosos e idólatras que nacen en nuestra mente, y de ellos fluye el placer y el temor. Quiero también que cuando nos vayamos a nuestras casas durante el día, durante todos los días, como les decía en un principio, nos encontremos analizando a nuestro enemigo, nos encontremos analizando a nosotros mismos. ¿Qué es lo que nos está tentando? ¿En dónde es donde más frecuentemente caemos en tentación? ¿Qué deseo? ¿Qué temo? Mejor dicho, ¿qué es lo que más deseo o qué es lo que más quiero antes de reflejar a Dios en mi vida? Mateo 6 dice: no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Jesús nos enseña qué es lo que debemos de hacer para no caer en tentación. Nos pone el ejemplo, lo que debemos de hacer para salir triunfadores, para ganar la batalla antes de que comience. Primera de Corintios 10:13, no lo tienen que buscar, dice: porque siempre en medio de la tentación nos dará una salida. Esto no significa que la tentación no va a llegar a nosotros, sino significa que en medio de la tentación, en medio de la prueba, Dios siempre nos dará una salida. Dios nos mostrará por dónde ir, porque Él también pasó por lo mismo. Y quiero que busquemos tal vez uno de mis versículos favoritos, que estén en Hebreos 4:25. Hebreos 4:25. Ya estoy por terminar. No sé si puedo ir subiendo la alabanza. Hebreos 4:15. Dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado.
Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Jesús es ese sumo sacerdote en nuestras vidas. En Lucas 22, 31-32, Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearlos como a trigo, pero yo he orado al Padre, he orado por ti para que tu fe no falle. Y esta oración sigue vigente hasta el día de hoy para nosotros. Jesús sigue intercediendo por nosotros. Jesús es ese sumo sacerdote que sabe que somos débiles, pero no nos deja solo. Que sabe que podemos caer, pero Él nos fortalece. Otro de los puntos importantes que debemos de entender es que la oración es ese medio por el que nosotros podemos vencer a la tentación. Es ese medio por el que podemos ganar la batalla al enemigo. Si recuerdan, leíamos anteriormente que Jesús les decía a sus discípulos, y ahí estaba Pedro y le decía en especial, bueno, no especial, le decía a sus discípulos, pero lo quiero relacionar con Pedro. Le decía: velad y orad para que no caigan en tentación. ¿Y qué pasó? Se quedaron dormidos. Pedro se quedó dormido y más adelante vemos que Pedro cae en la tentación. Es importante tener ese momento de oración con Dios. Es importante pedirle a Dios que nos muestre cuáles son esas áreas de nuestra vida en donde estamos siendo afectados. Y ahí donde están, los invito a que se pongan de pie. Y les invito a que cierren sus ojos y que le puedan preguntar a Dios por un momento. Que le pregunten al Señor: Señor, ¿dónde es donde estoy fallando? Que no nada más actuemos por lo que pensamos, por lo que deseamos, y que digamos: Jesús, yo estoy dispuesto a morir por ti. Si tengo que sufrir, sufriré por ti. Como lo hizo Pedro, en vez de preguntarle: Señor, ¿qué estás viendo en mí? ¿Por qué piensas que yo te voy a fallar? ¿Por qué piensas que te voy a negar? ¿Por qué piensas que no lo voy a hacer? Esa es parte del velar, de estar atentos. Mirar en nuestro interior y saber en dónde estoy siendo tentado. Satanás no tiene más estrategias. Satanás no tiene nuevas ideas. Siempre usa las mismas. Así que no podemos echarle toda la culpa a Él de nuestras tentaciones. Satanás querrá atemorizarte y atacarte. Te atemorizará con pensamientos de que no serás feliz sin tus anhelados deseos. Te seducirá con fantasías de lo que el placer te podría dar si lo haces tan solo una vez. Tenemos que pedirle al Señor sabiduría en oración, ponerle delante de Él todos esos deseos, pedirle que nos deje ver qué es lo que hay mal dentro de nosotros, porque muchas veces no nos podemos dar cuenta. Jesús le ha robado toda autoridad, todo poder a Satanás. Él no tiene poder contra nosotros. No nos puede hacer caer si nosotros no queremos. Es su amor el que ha aplastado la cabeza de la serpiente.
Así que acercámonos confiadamente al trono de la gracia, dice su palabra. Satanás no nos puede hacer caer, no nos puede hacer pecar, no nos puede acusar de nada, no nos puede matar, porque Jesús ya peleó esa batalla por nosotros. Jesús ya ganó esa batalla antes de que pudiera comenzar. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, tu gracia y tu misericordia. Hace un par de días, mientras estaba preparando el tema, comencé a escuchar una canción que me motivó, que me abrió los ojos también a muchas cosas, porque declaraba algo totalmente verdadero, declaraba algo poderoso y decía cosas como que Satanás había entrado en pánico cuando vio a Jesús colgado de esa cruz. Y fue así, literalmente Satanás entró en pánico al ver a Jesús en la cruz. Dice que las tinieblas pedían misericordia mientras veían a Jesús recorriendo la piedra del sepulcro. El amor de Dios ha vencido todo poder, toda autoridad, lo ha herido en la cabeza, está muerto, está derrotado. Y también remataba y decía: así que le dejo saber al malo que hoy no, que a partir de hoy no me volverá a tentar, a partir de hoy no me volverá a hacer caer, a partir de hoy le dejo saber en claro que no más, que hoy no, que ya no puede contra mí. Gracias a nuestro Señor Jesús. Así que te invito a que le demos un aplauso a nuestro Señor. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo se encuentre sobre cada uno de nosotros, para que cuando Cristo venga te encuentre a ti y a mí reunidos, ganándole la batalla
antes, ganándole la batalla y diciéndole que no a la tentación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.